Muy bien. Sohraim Tovim, buen mediodía, buenas tardes aquí en Israel. Muy buenos días para los que no están en Israel. Eh, Tal vez una hora muy temprana, con un gran sacrificio. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en este Erev Shabbat Kodesh, último Shabbat del mes de Adar, último día del mes de Adar, que nos va a regalar en la salida de Shabbat el comienzo de Rosh Chodesh Nisan. Y por eso este Shabbat tiene una doble coyuntura, una doble estructura. Por un lado, la finalización del Humash de Shemot, dos perashiot habremos de leer en el Sefer Torah, Vayakehel y Pekudé, íntimamente ligadas ellas con todo lo que fue la magna obra de la construcción del Mishkan. Y en el segundo Sefer Torah vamos a leer la lectura especial del cuarto de los Shabbatot especiales, conocidos como Arba Perashiot, y que tiene que ver con precisamente Shabbat HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem. Este mes es para vosotros, principio de los meses, y allí habremos de estudiar la primera mitzvah que fue ordenada al pueblo de Israel, consagrar la luna, en este caso establecer el calendario hebreo como parte de la dinámica que va a marcar el camino de la libertad, y luego los hechos que tuvieron que ver con el día 10 de Nisan hasta el día 14, y el día 14 como bienvenida a la celebración de Hakamatzot, de la fiesta de las Matzot, precedida por el Korban Pesach. Por lo tanto, tenemos todo un escenario realmente muy, muy completo, muy, muy interesante. Con el Rab Volve seguimos estudiando en lo que es el Da'at Torah. El Rab hablaba la semana pasada, en un resumen muy apretado, acerca de lo que la diferencia del Talmid Jajam, del hombre sabio, con aquella persona que vive una vida con cierta lógica, con ciertos pensamientos lógicos también, pero que no llega a la dimensión del Talmid Jajam. El Rab decía que el Talmid Jajam vive en la Vadaut. En la Vadaut quiere decir en la certeza, porque vive basado en la palabra de Dios, que es la Alajá. Por lo tanto, dice, frente al Talmid Jajam, empalidecen todos los conceptos multitudinarios de la Emuná frente al concepto de esa Vadaut. Bien, entonces la Vadaut implicaba algo que es tan certero que a la persona no le produce ninguna duda. Pero se mencionó acerca de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era un hombre que logró salvar a su cuerpo y a sus alumnos del sitio tan terrible sobre Jerusalén, logró enfrentarse con Vespasiano, el jefe de los ejércitos romanos, aunque lo saludó diciéndole Shlama Alach Malka, la paz sea contigo, rey. Y Vespasiano todavía no era. Y sin embargo, él tenía la certeza de que la palabra de Hashem habría de llegar, y efectivamente fue que Vespasiano fue nominado como rey. Pero frente a todo eso, hablábamos también del otro ejemplo, para recordarles, de Noah. Noah, que era un hombre justo, íntegro en sus generaciones, no es un hombre que pueda conectarse con la certeza. Es más, está escrito, Vayavó Noah el Atevá mipnei mea mabul. Eso es lo que enseñaba el Rab de manera tan elocuente. Y se allegó y vino Noah al arca que había construido a causa de las aguas del diluvio. Entonces Rashi explica, Shenichnas, Shedejakohu Amay. Él ingresó en la Tevá solamente cuando las aguas lo llevaron casi contra las cuerdas, si me permiten la expresión, y le obligaron eventualmente a ingresar. Y eso obviamente nos habla de que Noah necesita de la experiencia externa,
como para poder eventualmente consustanciarse con la palabra de Dios. Si él hubiera creído a priori en la palabra de Dios, cuando le dijo, voy a te va, que Anohim Amtir Geshem ala Haaretz, porque voy a hacer llover agua sobre la tierra, entonces Noah, dicen, era Ketané a Emuná, era de las personas que tenían una emuná realmente pequeña o diminuta en este caso. Comenzamos entonces hoy en este viernes Erev Shabbat Kodesh. Hoy estamos en el 28 de Adar. Mañana vamos a hacer la bendición del mes de Hashem. La certeza en la palabra de Hashem y de todo aquello que se encuentra profundamente arraigado en la palabra de Hashem, Yediat Talmid Chacham, es el conocimiento de un hombre sabio. Ese es, ante todo y por sobre todo, el escenario del hombre sabio, la certeza de la palabra de Hashem. De una u otra manera, nos dice el Rab, la certeza absoluta, y es absoluta permanentemente, o sea que es una certeza verdaderamente absoluta. Dice, porque todo aquel que no puede basamentar su estudio, su análisis y todo lo que es el desarrollo de su pensamiento sobre la palabra de Hashem, no puede llegar ni siquiera a una certeza absoluta como esa. Me disculpo un minuto, interrumpimos la grabación porque está sonando el tiempo. Bueno, perdón. Decía entonces, el Rab Volve dice, esa certeza que tiene el Talmid Jajam sobre la palabra de Hashem es una certeza absoluta. Mamash es una certeza completa. Dice, porque todo aquel que no puede basamentar su análisis, sus pensamientos sobre la palabra de Hashem, no puede llegar eventualmente a una certeza tan absoluta como esta. De esta manera, dice, así dijo la luz de nuestros ojos, dice nuestro maestro Rabbi Yeruham Halevi, Zehutó Yagen Alenu, dice Rab Volve, que todas las sabidurías del mundo, inclusive la de las ciencias exactas, no son sino asharot, quiere decir, son suposiciones. Asharot tiene otra palabra, que seguramente Morey Yosef la debe saber mejor que yo. Inclusive las ciencias exactas tienen premisas que son asharot, en este caso, porque Segel Bli Torah dice que una sabiduría que no esté acompañada de Torah, dice, Mina nimna sheyagi al-yedei emet muhlet. Dice, una inteligencia que no esté acompañada por la Torah, dice, casi que se verá imposibilitada de poder alcanzar la verdad absoluta. Y este es el escenario donde el Rab dice, puede ser teorías, Asharot, hay algo más, son como algo que tiene más que ver con una suposición, quiere decir, más allá de la teoría. Pero más o menos se entiende. Entonces dice el Rab Volve, nos invita entonces a pasear ahora en el comentario de las Tosafot, los alumnos y los nietos de Rashi, en el comienzo del Perek Helek. Perek Helek es el capítulo 10 en el Tratado de Sanedrín, donde dice, Kol Israel y Eshlaem Helek la Olam Haba. Todo Israel tienen una parte, un lugar en el mundo venidero. Entonces dice la Gemara, las Tosafot, dicen, Hay Gabra Haomer en Tejiat Ametim min Torah, dice, aquella persona que dice que la resurrección de los muertos no es un escenario planteado en la Sagrada Torah, esa persona que a su vez koferba midrashim, que a su vez niega el valor ilustrativo y educativo que tienen los midrashim de Darshina Bagmará le Kaman, y que niega todos esos midrashim que la Gemara se ocupa de enseñarnos al respecto, donde dicen Minayin letjiata metim mina Torah,
¿De dónde podemos deducir que existe el tema inherente a la resurrección de los muertos a partir de una lectura básica de la Torá? Un midrash, por ejemplo, conocido, que no lo trae el Rav, pero se los digo, de donde tenemos el midrash sostiene una sugerencia, alguna alegoría, alguna insinuación a que existe Tejiat Ametim en la Torá. Bueno, lo cantamos todos los días y en Shabbat. Cuando Am Israel cruzó el Yam Suf, entonces se cantó Shirat Hayam, ¿verdad? Entonces dice, Az Yashir Moshe Ubenei Israel et Hashira Azot. Entonces cantará Moisés y los hijos de Israel esta canción. Los Jajamim dicen en la Gemara, conociendo una apreciación muy directa sobre ello, dice Az Yashir, no dice Az Shar Moshe. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. Dice Az Yashir, habrá de cantar en el futuro, Nikan le Tchiat Metim min la Torah. De aquí entienden los Jajamim que hay Tchiat Metim de la Torah. Por lo tanto, dice nuestro Safot, aquella persona que dice que no hay Tchiat Metim de la Torah, y aquel que niega las interpretaciones rabínicas de Tchiat Metim de la Torah, Beafilu Yehem Modeu Ma'amin. Pero incluso que esa persona reconoce y cree que van a revivir, que van a resucitar los muertos, ella, o sea, cree perfectamente en ese principio de la resurrección, pero que no hay un remes, una alegoría a ello o una insinuación de ello en la Torá, Kofer se lo considera una persona que entra en un plano herético, quiere decir, niega lo esencial. Eso es el Kofer, negar a Dios eventualmente. Oil be'oker, sheyesh tejiat hametim min Torah. Esa persona lo que está haciendo es arrancando un principio que los Jajamim sostuvieron y afirmaron, como si fuera la mismísima palabra del Creador, que existen manifestaciones de Tejiat Metim en la Torah. Asmalanu uleemunoto. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Y con esa fe que él expresa, Tejimeihan uyodea sheken u, y de dónde esa persona ha deducido o sabe que las cosas son como él afirma, y le kofer gamur u. Por lo tanto, esta persona, dicen los Tosafot, es un kofer absoluto. Es una persona que ha entrado en un proceso de herejía total y que niega, obviamente, lo esencial, en este caso, la presencia del mismísimo Creador. Quiere decir, dice Rav Wolbe, un pensamiento y un conocimiento que no tiene su raíz en la Torá, ya sea que esa raíz está expresada literalmente en la Torá o ha sido sugerida por el arte del derash, de la interpretación rabínica generacional, en la Shem Yediah. Ese conocimiento no puede llamarse conocimiento, sabiduría, y sea que ese conocimiento esté basado sobre un pensamiento sumamente profundo y de lo más correcto, pero Vadaut Muhletet Emba, pero una certeza absoluta, eso carece absolutamente. Por eso, mi querida gente, es que los Jajamim nos pidieron siempre que tus palabras sean consistentes y claras desde un principio. Porque a veces no podemos envolver todos nuestros pensamientos con un pensamiento filosófico, con una envoltura de regalo, con un papel hermoso de regalo, con un hermosísimo moño de regalo. Pero en realidad el contenido es un contenido que no alcanza a ese papel de regalo. Entonces es muy importante que la persona cuando se vaya a expresar, y fundamentalmente en los principios básicos de la fe judía, ante todo parta de un concepto que es la certeza. La certeza, para que ustedes puedan comprender un poco más lo que dice el Rav Wolbe, imagínense al pueblo de Israel en el momento de cruzar el Yam Suf. Ustedes recuerdan que en el momento que iban a cruzar el Yam Suf, el Midrash
en función de los hechos, de los pesukim, de las expresiones que dicen los pesukim, que el pueblo de Israel clamó y que Moshe les dijo que se detengan, que Kadosh Baruj Hu iba a luchar por ellos. De ahí el Midrash dedujo Arba'a Kitot Naasu Mulayam, que el pueblo de Israel se dividió en 4 grupos diferentes, para variar eventualmente, pero bueno, forma parte de la naturaleza. Unos que decían volvamos a Egipto, otros que decían vayamos a pelear contra ellos, otros que decían arrojémonos al mar y otros que decían gritemos, entremos en histeria colectiva. Bueno, en función de dónde sale todo eso, sale de lo que dicen los Pesukim, que no vamos ahora por una cuestión de tiempo a repetir, pero lo podemos revisar más en la antesala del cruce del Yamsuf. Bueno, en el momento que Am Israel penetra en el Yamsuf y que lo recorre por lo seco, viendo cómo cada tribu va pasando por un sector determinado y cómo los bebés de pecho podían beber del agua del piso del mar, y ya no estaba salada. Todos esos milagros que acontecieron, 10 milagros, dan para que a la salida del Yam Suf, cuando ya Am Israel está detenido en el Yam, otros motivos, pero en última instancia está detenido, ¿qué dice Shirat Hayam? Ashira la Shem ki gaoga sus barochbor amabayam. Dice, ve a cantarle a Dios porque él hizo que se hunda el faraón con sus ejércitos y sus caballos y sus carruajes. Auzibe Simbratia, mi fuerza y mi canción es para Dios, Baihili Lishua. Y él ha sido para mí por mi salvación. En un momento, Shirat Hayam dice, Ze Keli Ve'andeu. Este es mi Dios y lo habré de enaltecer. ¿Qué significa este es mi Dios? Los Jajamim siempre interpretaron que el concepto Ze es cuando uno indica algo con el dedo diciendo esto. En este caso dice Ze Eli, este es mi Dios. Quiere decir que Am Israel tuvieron la posibilidad de lo que nunca tuvieron posibilidad antes ni después, de tener la mismísima revelación de Hashem entre sus ojos y por eso se quedaron estupefactos mirando la presencia de Dios. No la pueden corporizar, pero se dieron cuenta, Ra'atá Shivcha Alayam, Mashelon Iba y Ezequiel Ben Buzia Cohen, que vio a la mujer más simple, la que se ocupaba de las tareas básicas, pudo tener una profecía en el mar de más de todo lo que profetizó el profeta Yehezquiel en la diáspora. De una u otra manera, eso es lo que quisiera explicarles con el sentido de la certeza. Am Israel tuvo certezas muy concretas en el Yam Suf. Luego, cuando Akadosh Baruj Hu se revela ante ellos en el Har Sinai, todo eso forma parte de la certeza. ¿Me entiende? Entonces, tal vez a ese punto esté arribando el Rab. Dice, la inteligencia, el raciocinio, que se basa en la palabra de Dios, es lo racional certero, lo más certero que hay en el mundo. Dice, ¿y cuántas son? ¿Con cuánta autoridad y con cuánta fuerza son nuestros sabios de bendita memoria en su concepción cuando llegaron a establecer una halajá en lo cuanto a lo que representa Tanur del Ajnai? Hay una Gemara muy importante que tiene que ver con pesas, justamente en la Gemara de Baba Metzia. Y habla de Tanurosh el Ajnai. Quiere decir, un horno que estaba construido en base a piedras, como todos los hornos, ¿no? Y entonces, eh, cuando están discutiendo los Rabbanim si ese horno puede ser utilizado en la celebración de Pesach, después de que se había elaborado pan durante todo el año, y que Rabbi Eliezer le responde a los sabios todas las preguntas que le pueden hacer, Veloki Blue Menú, y por supuesto que Rabbi Eliezer se expresa, se explica y da razones, pero los Jajamim no reciben su opinión, hasta que Rabbi Eliezer dijo, Im alajá kemuti, harub ze yochiach.
Entonces Rabbi Eliezer dice la Gemara, le dice a los sabios que estaban en el Bet Midrash, dice, miren, si la halajá es como yo digo, que ese árbol de algarrobo lo demuestre. Y en ese momento, los jajamín ven cómo ese árbol de algarrobo se sale de su lugar, se desarraiga de donde estaba clavado y empieza a trasladarse. Y le dijeron, no se puede comprobar de un algarrobo. Entonces les dijo Rabbi Eliezer, Amatamaim Yojiach. Entonces, ok, que las tealot, los conductos del agua lo demuestran. Y en ese momento, ¿qué pasó? El agua que venía por un conducto descendiendo, se detuvieron las aguas y volvieron todas para atrás. Increíble. Entonces, los jajamim quedan estupefactos, pero dicen, no es posible de estos fenómenos que pueden ser naturales. Entonces dice la Gemara, hasta que salió una voz celestial y dijo, la voz del cielo, la voz del Creador. Dice, pero ¿qué les pasa a ustedes con Rabbi Eliezer, mi hijo? Que siempre la halajá, cuando hay que establecer la halajá, es como en Amar Rabbi Yoshua Raglab de Amar. En ese momento, Rabbi Yoshua, uno de los sabios más prominentes que tenía allí, ese Bet Midrash, se paró sobre sus piernas y dijo, Lo Bashamayimhi, la Torah no está en el cielo. O sea, Shekvar Nitna Torah Me'ar Sinai. Ya la Torah nos fue entregada a nosotros, los sabios, en el monte Sinaí, y por lo tanto, Einanu Mashgihim Bebat Kol. Nosotros no le damos ningún tipo de trascendencia a una voz que emana del mismísimo cielo. Vaya, ¿no? Qué atrevidos los jajamim. Pero este es el escenario. Esta certeza es la esencia, la peculiaridad de un razonamiento basado en la palabra de Dios. Y eso es en la Torá del Shammai, en la Torá que proviene de Dios, la Torá celestial. Y entonces dice, esta certeza es en sí misma la que nos puede dar a nosotros un, una, una suerte de comprensión más profunda, es la que nos puede rodear a nosotros, los seres humanos, con todas nuestras potencias y con todos nuestros instintos e impulsos. Este es el secreto, dice Rabolve, del fuego de la Torá que consagra y que eleva el cuerpo del hombre para que ese cuerpo del hombre aspire a lo más alto. Y Jola ayer a Adam y Oter Talmid Jajam, dice Rabolve, y cuanto más la persona puede alcanzar la dimensión de ser un Talmid Jajam, un sabio, Yoter Vada'i Beyediotav Torah, tiene muchísimas más certezas en todos sus conocimientos y sapiencia de la Torah, Yoter Uzo Hele Ella Torah, con mucho mayor poder habrá de adquirir el fuego de la Torah, para consagrarse y para purificarse. Ustedes se dan cuenta en este relato que casi llama poderosamente la atención, cómo los jajamim eventualmente sostienen y vienen a marcar, diciéndole al mismísimo Creador, ya la Torah no está en el cielo, está en nosotros. Ahora nosotros somos los que establecemos la Torah y por lo tanto no escuchamos el Bat Kol. Claro, ¿cómo termina la Gemara? ¿Y qué hacía en ese momento el Todopoderoso? Porque necesitamos saber cómo se reacciona, porque parece atrevido lo que hicieron. Entonces la Gemara dice que en ese momento Kadosh Baruj Hu se está sonriendo y dice, Nitzhuni Banai, mis hijos me han vencido. Y Kadosh Baruj Hu celebra, si me permiten la expresión, el escenario, obviamente, en el cual yo puedo tener certezas. Porque cuando la vida de cada uno de nosotros logra acunar una certeza, entonces estoy seguro yo en lo personal, que esa persona no es que no tiene dudas,
sino que cada vez que se presenta una duda, la va a resolver en el camino donde la certeza pueda aparecer. Y eso es el hombre de fe, y es el justo, que en última instancia logra conjugar todos los escenarios. ¿Quién duda en este mundo? Dice Rav Soloveitchik Netzal, aquella persona que tiene emuná. Esa persona es la que se dobla y se quiebra y se redobla y se vuelve a quebrar y se vuelve a doblegar, porque en última instancia está en la búsqueda sincera de una realidad que le ocupa, no solamente que le preocupa. No estamos hablando aquí de la preocupación. Estamos hablando de cuando la persona puede ocuparse de esa realidad que no se llama fe, sino tener certeza en la palabra de Hashem. Y este es el vínculo que tenemos que desarrollar con la Sagrada Torá. Esto es lo que Am Israel en el desierto tendrían que, ¿no? Comprender, entender y llevar adelante. Tareas que no siempre fueron simples y que no siempre fueron posibles. En un nuevo apartado nos dice el Rav Wolbe, cuando hemos sido meritorios de este proceso, donde el Sejel, nuestra capacidad racional, se transforma en fuego, por medio de la certeza que tiene nuestra razón, entonces vamos a acceder a un gran secreto en la esencia del pueblo de Israel y todo lo que representa su vínculo con el Todopoderoso, en este caso su aboda. Es el secreto, dice Rav Wolbe, de uno de los piutim más conmovedores que se llama Om Ani Jomá, de yo soy una muralla, y explican los Jajamim, el Shir Shirim Rabbah, Ahot Lanu Ketaná. Cuando está por terminar el Shir Shirim, hermosa composición poética del rey Shlomo, que a veces los sefaradim lo tenemos un poquitito más incorporado, más que nada por que todos los viernes, antes del ingreso de la reina, después de Minjá, hasta comenzar con el Kabbalat Shabbat, el mundo sefaradí, en el mundo todo, recita el Shir HaShirim. Los niños más pequeños hasta los más grandes, con una emoción muy grande. Allí al final dice los hermanos, en este caso de la amada, Ahot Lanu Ketani. Tenemos una hermana pequeña, todavía no se ha desarrollado y por lo tanto sus pechos no se han formado. Dice el Midrash de Shir HaShirim, Ahot Lanu Ketaná, tenemos una hermana pequeña, Ze Abraham. ¿Se refiere a quién? A Abraham Avinu. Nos trasladamos del sentido literal para poder ir al sentido figurado del texto. Dice, Mana Asela Jotenu Beyom Sheyedu Barba. La pregunta es, ¿qué haremos con nuestra hermana en el día que sea hablada? Quiere decir Yedu Barba, en el sentido en el cual va a ser comprometida para casarse. Beyom Sheglazar Nimrod Arashá Beamar Leret de Kipshanaesh. ¿Qué haremos con nuestra hermana? Interpreta el Midrash en el día que Nimrod, el perverso, dijo que Abraham tenía que descender al horno de fuego. Imjomai, si ella es una muralla, ¿qué significa la muralla? De Abraham. Se refiere a Abraham. Dijo el santo bendito él, Anima Amid Hu Devarim Kajomá Nibna Alab Tirat Kesef. Dice, dijo el Kadosh Baruj Hu, si Abraham vino, habrá de establecer sus palabras, sus pensamientos como una muralla, entonces sigue el Shir HaShirim, Nibne Alea Tirat Kasef. Vamos a construir sobre ella una torre de plata. Natzilenu benibne oto ba'olam.
Dice el Midrash, lo vamos a salvar, Abraham, y habremos de construir a partir de él el mundo. Veim dalati, pero si es empobrecida, imdal umi mitzvot, betiltel maasav kedelet, pero si Abraham es una persona que carece de mitzvot, y entonces su movimiento es como una puerta, va y ven permanentemente, Natsura lea luach erev, la vamos a conformar con una tabla de cedro. El cedro, la madera, es una madera muy dura. Matsura zo einamit kayemet era lesha'achat, así como esta forma no se sostiene sino una sola hora, kaj einimit kayem alav era lesha'achat. Así yo existiré para él por una sola hora. ¿Qué nos plantea este escenario del Shir Hashirim? ¿Y cuál es la relación con Abraham y por qué? El Rab nos ilumina una vez más y dice, el Nisayón, la prueba primera y tal vez la más básica de Abraham Avinu, de bendita memoria, fue en la medida de su certeza. Y en la medida de su certeza habría de depender sus logros. Si él era pobre en mitzvot, Besimán Dalut Zo, y la señal de esa pobreza, Sheumetaltel Maasav Kadelet, que él hace sus acciones como una puerta de vaivén, va y vuelve, ¿no? Permanentemente, posea Halstea Seipim, como dice Eliyahu Anabí, que yo estoy una vez aquí y otra vez allí. No puedo sostenerme en un lugar, no tengo estabilidad espiritual. Entonces, Abraham no tendrá el mérito de la presencia divina en él, sino una hora. Acá el juez estará con él. Y dice Rabolve, en paréntesis, y de acuerdo a lo que hemos comprobado, no ha sido la prueba si él descendió dentro del horno de fuego o no, porque eso está más allá de toda duda, sino un ibhan, él fue examinado, escudriñado, en qué medida de certeza él descendió dentro del fuego. Imgam betoja esh, si aún estando dentro de ese horno de fuego, que era su muerte asegurada, ni siquiera se despertó en él un nitenut shel safek, un pequeño movimiento de duda. Al derech, sobre lo que explica Rashi, cuando dice en Perashat Emor, Uksheu moser atzmo imsor atzmo al menat lamot. Quiere decir, Rashi explica allí en Perashat Emor, Emor el Kohanim, en Sefer Vaikra, y cuando la persona entregue su vida, que la entregue para morir. Shekola moser atzmo al menat anes, porque si la persona a priori se va a entregar sabiendo de que va a haber un milagro, enosim loanes, ese milagro nunca va a ocurrir. Quiere decir que como primera instancia, Sihaliot al davar badai, Mesirut nefesh, cuando la persona pone en riesgo su vida, tiene que ser sobre una relación certera. Y así lo explica también el Maharal de Praga en su libro Gur Arie. Qué fuerte, ¿no? O sea que eventualmente no ha sido tan fácil la parada para Abraham Avinu. ¿Qué pensó Abraham en el momento que las cosas pasaban? Que él se habría de salvar porque en última instancia, en el último instante, Kadosh Baruj Hu le dio un milagro, o Abraham estaba dispuesto a entregarse al Kiddush Hashem.
Aníjoma, yo soy una muralla. Sigue el Shir Hashirim. Dijo Abraham delante del Kadosh Baruj Hu. Yo soy una muralla, le dijo Abraham, y he de poner mis acciones como una muralla. Este es Abraham Avinu de bendita memoria, cuyo atributo de la certeza era como una muralla. Y sobre esa muralla se fundamentó todo el resto del pueblo judío. Cuando él conoció a su Creador, en ese momento ingresó la certeza absoluta en su corazón. Esa certeza donde no hay jochma, donde no hay sabiduría, ve'ein emunah ba'olam yeholá lechakotá, donde ni ninguna sabiduría ni ninguna fe en el mundo la pueden imitar, porque solamente aquella persona que tuvo el mérito de conocer al Dios sempiterno, al Dios viviente, el único Dios y su unicidad única, bendito sea, solamente esa persona puede estar adentrada, arraigada en esta certeza. Y esta certeza, Badaut en hebreo, fue la que ingresó en el corazón de Abraham Avinu y la que santificó su cuerpo hasta que decimos en la tefilá de la mañana, en el Vaivarech David, cuando David Amelech bendice a Dios, un momento antes de entrar en Shirat Hayam, allí decimos, Ata bajata de Abraham, Matzata et levavó, Neemán lefaneja, y hallaste a su corazón, Neemán, con una fidelidad total delante de ti. Este atributo, esta virtud, se transformó tal vez en la herencia de todos nosotros, de todo el pueblo de Israel y fundamentalmente de los Talmidei Jajamim, de los sabios en cada generación y generación. Y por eso fueron Om Anihomá. Om Anihomá. Om habla de la nación, yo soy una muralla. Desde esta perspectiva, desde esta midá, desde este atributo y virtud se construyó el pueblo de Israel por la eternidad de las eternidades. Importante. Dice Rab, en forma abreviada y realmente brillante, ha sido expresado este tema tan importante en el Piut, en un poema que leemos precisamente entre Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah y Yom Kippurim, de acuerdo a la tradición ashkenazí, Bechol Ma'aminim. Bechol Ma'aminim. Y todo el mundo cree, tiene fe. No está en la tradición sefaradí, sí en la tradición ashkenazí, y es muy bonito, muy bonito. Donde allí está dicho, Habadai Shemo, Kente Iratu. Así como su nombre es cierto, así es su gloria. Y explica en el Maaseh Oreg, el comentario al Mazor, en este caso, dice Abadai. Abadai, la gena kata Abadai, beha, dehu gamken gematria, shel shem ben dalet im hahe. Dice el Maaseh Oreg, la fina trama del tejido en su comentario. Abadai, dice, ¿por qué dice Abadai? Y se tomó el nombre de Abadai porque también es la gematria, es el valor numérico de quién, del nombre de las 4 letras con la Hei. Y quiere decir, si yo tomo la palabra Habadai, voy a sumar 5 más 6 más 4 son 15, más 1, 16, más la Yud final, 26. Havadai. Havadai es el nombre de Dios, Yod Kei Vav Kei, que suma 26, dice el autor. Ubeoto Shem, Ala Moshe Lamarim. Y con ese nombre
también subió Moshe a las altas esferas del Har Sinai. Por lo tanto, Havadai es también un nombre de las tantas invocaciones que tenemos del nombre de Hashem, bendito sea. Y el tema de este nombre es Ki en shum badaut baolam milvat metziuto itbaraj, que no existe certeza alguna en este mundo excepto su presencia, su existencia, bendito sea. Y a partir de ese nombre y de esa conciencia, de ese conocimiento, es que Moshe Rabbenu ascendió a la montaña. Porque no hay camino de ascenso diferente u otro, excepto sino a través de ese password que es el conocimiento certero, absoluto, Havadai, porque solamente el Todopoderoso, bendito sea, es el Havadai, lo certero, Mikol Animtsaim. Havadai, Hei, Vav, Dalet, Aleph, Yod. Él es lo certero entre todos los existentes. Y solamente a partir de este conocimiento, de esa conciencia, se le abrieron a Moshe Rabbeinu los pórticos celestiales. De gente y latú. Así dice Abadai Shemó, de gente y latú. Así dice Bejol Ma'aminim, este poema hermoso de Rosh Hashanah y de Yom Kippur en la tradición ashkenazí. Abadai Shemó, de gente y latú. Y así es su gloria. Kola Tehilot, todas las alabanzas, Asher Bekojenu Latet Laboreit Baraj, que nosotros podemos llegar a expresar para nuestro Creador bendito, no son sino las certezas de nuestra razón y de nuestro corazón en Él, bendito sea. Porque la persona que logra basamentarse y unirse en el Vadai, bendito, entonces tendrá una razón cierta y tendrá una impresión reconocible en su corazón. Y entonces su razón, su raciocinio, su racionalidad se transformará en un fuego que consagra y que eleva al cuerpo en todo su potencial. Y esto es lo que el Rab nos enseña acerca de la certeza. Antes de continuar, para empezar un nuevo capítulo, yo quisiera entonces ayudarme y ayudarlos a comprender esto que está planteando el Rab, que si fuera simple, entonces no lo habríamos podido comprender. Se está dudando en el Midrash acerca de Abraham. No sé si lo percibieron. No dudando, pero diciendo que si Abraham va a estar como una puerta o vaivén, acá Dios el juez estará con él una hora, pero no más. No podemos estar aquí y allá a la vez. No podemos estar en un compromiso que no tenga estabilidad. Y eso se demuestra con Abraham, que se le declara a Kadosh Baruj Hu y le dice, Om Ani Jomá, yo soy una muralla. Entonces Kadosh le dijo, si es una muralla, Nibne Alea Tirat Casa. Vamos a construir allí torres de plata. Quiere decir, la vamos a defender esa muralla. Y allí es donde la persona tiene que encontrar el camino de lo que se llama Vadaut. ¿Qué es lo que podríamos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué es lo que podemos demostrar a nuestros nietos? ¿Qué es lo que podemos enseñar a nuestros alumnos? Si no, Vadaut. Havadai Shemo. Gente ilato. Dice este poema. Havadai Shemo. El nombre de Dios es Vadai. Llegar a la certeza
No es tan solo una cuestión numérica de que coincida con su nombre, por supuesto que no, sino que es un trabajo profundo que tiene que crecer con nosotros a lo largo de toda la vida, hasta el último día, hasta que yo pueda expresar todavía con mis fuerzas, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Porque ese es el momento en el cual las certezas son parte de nuestra vida. Por cierto que la certeza, decía él, en el caso de Abraham vino, dice, "Badaut zo, she'en chokhmah be'ein emunah ba'olam yeholá lechakotá". Esta certeza que no hay sabiduría y no hay emuná que la pueda imitar. Y eso también es importante. Porque cuando logro conformar esa sabiduría y esa convicción y esa certeza, mi razón es fuego. Y ese fuego, eventualmente, dice, lo itorer bo afilu nidnuk shel safek. No van a tener ni siquiera un movimiento de vaivén de duda. Porque ya vivo en un estado tal de Badaut. Y eso creo que, obviamente, el Da'at Torah, ahí está el Talmid Jajam, ahí está la capacidad de cada uno de nosotros de poder verdaderamente conjugar lo que representa el escenario de la sabiduría, del ser sabio. Porque también Jajam le ocurre a cada persona. No es una cuestión de seres bendecidos con una realidad. No, el Talmid Jajam es simplemente la dimensión del hombre que trata de crecer y trata de hacer. Entonces Akadosh Baruj Hu lo ve a Abraham y ya desde joven, desde pequeño, llega a ese cuestionamiento y que llega también a su capacidad de poder decir, Yesh Ba'al la virá. Cuando vio ese palacio que estaba ardiendo, dijo, seguramente tiene un dueño ese palacio. Y el mundo de Abraham estaba ardiendo, pero no en sabiduría y en certezas, sino que el mundo de Abraham, estoy hablando de un Abraham 48 años de edad, como dice el Seder Adorot, que estaba viviendo la plena época del Migdal Babel, para que ustedes me entiendan, de la generación de la decisión, de la torre de Babel, donde el ser humano se ha cosificado y está solamente atento al mandato de otro hombre, que es el que domina las almas y los cuerpos. Abraham Avinu rompe con ese esquema y dice, no, no, Yesh Ba'al la vida. El palacio este tiene dueño. Y Abraham decide acercarse a ese dueño. Y por eso el Midrash decía, Ajot lanu ketaná. Decía, tenemos una hermana pequeña. ¿Y sobre quién habla? Sobre Abraham. Porque no me cabe duda de que Abraham hace un proceso intelectivo fuerte. Pero ese proceso lo conduce, obviamente, ¿a dónde? A esa certeza. Y esa certeza lo lleva a que el Todopoderoso esté con él siempre. Abraham es ese promotor del Havadai Shemo. Y así se lo transmite a su hijo Isaac. Y así Isaac lo logra trasladar y transferir a Jacob. Havadai Shemo. Y después de esa transmisión lineal, profunda, elevada, llegamos los Bene Israel. Y así dice, Kente Ilato. Esa es su alabanza. Todas las alabanzas que tengamos en poder dar al Borei Baraj no son sino la certeza de nuestra mente y de nuestro corazón en el Todopoderoso. Y esto es, vaya, un escenario muy, muy grande para que a partir de esto podamos ingresar en este mes de la Geulá. Cuando uno quiere comprender la Geulá, tal vez tiene que ligarse a ese principio de la Badaut, aquello que obviamente nos llevará tiempo a lo largo de la vida, pero una vez que hemos ingresado en ese área,
en esa luz, en ese fuego, fundamentalmente. Entonces ya, como dice el libro de Baikra, cuando nos hable acerca de cómo poner en marcha todo este Mishkan que se termina en este Shabbat, es tamid tukada la misbeach, lo tichve. Un fuego perpetuo habrá de arder en el altar, nunca será apagado. Y esto es lo que nosotros tratamos de encender, es tamid, ese fuego perpetuo que nos permita a nosotros saber que tenemos a quien transmitir ese fuego. Porque hay otras vidas mucho más pequeñas que están necesitando de ese fuego. Necesitan de un abuelo con fuego, de una abuela con fuego, de un papá y una mamá con fuego. Porque en última instancia, ese Esh Tamid, ese fuego perpetuo, es lo que nos va a dar a nosotros la certeza. Ya no va a generar la duda. Y estaremos creando generaciones de certeza. Habadai, Shemó, como dice Rabbon. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos Shabbat Shalom. Recordemos que en el Motzei Shabbat comienza el nuevo mes de Heshvan. Les deseamos a todos que tengamos un Chodesh Tov, un Mevorach. Trataremos siempre de poder dar lo mejor de nosotros como lo hacemos en la medida de lo posible hasta ahora y que tengamos la fuerza de comenzar este mes en donde creo se aplican mucho y para bien las palabras de Rav Wolbe en cuanto a lo que es esta certeza. Gracias a todos, que tengamos un Shabbat Shalom y un Mevorach y Jodesh Tov. Gracias.